Bienvenidos. A continuación estaremos presentando el tema Obligados a llevar contabilidad. El equipo de trabajo está conformado por Isela Parra, Pedro Morales, Saray Peralta, Osvaldo Pérez y quien les habla, Luis Narváez, correspondiente al grupo 5 de la asignatura Legislación Tributaria. Somos estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad del Atlántico. Ya que vamos a hablar de obligados a llevar contabilidad, primero es necesario hablar de lo que es la contabilidad. Entonces tenemos que la contabilidad es una herramienta que también se considera como disciplina mediante la cual se estudia, se mide y se analiza el patrimonio y la situación financiera de una empresa. También contribuye a la toma de decisiones y a la función de control dentro de la misma. De igual manera, la contabilidad presenta información de manera sistemática y que es útil para las partes de la empresa que necesitan de esta. De igual forma, la contabilidad tiene la finalidad de proveer de la información de cada uno de los periodos considerados en el ejercicio de la empresa, lo cual resulta útil para la toma de decisiones, control de la gestión y para las estimaciones o proyecciones de futuros resultados. Con esto se logra una toma de decisiones de manera racional y eficiente. De igual manera, la contabilidad está compuesta por 5 elementos básicos, que son los activos, los cuales son el conjunto de bienes económicos, derechos a cobrar que tiene una empresa, básicamente es lo que tiene una empresa. Los pasivos, que son las obligaciones de la empresa, y básicamente lo que le debe a sus acreedores. Tenemos el capital, que también se le llama como patrimonio, se le considera como patrimonio, mejor dicho, y este básicamente es el resultado de al activo restarle el pasivo, es lo que tiene la empresa sin considerar sus activos. Tenemos los gastos, que son las salidas de dinero, y los ingresos, que son las entradas de dinero. Por último, en la contabilidad se manejan unos estados financieros. Los estados financieros más comunes son el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados o estado de pérdida y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Ahora hablaremos de las características de la información contable. La información contable debe ser útil debido a que ésta juega un papel importante en la toma de decisiones de la organización. Dicha información debe estar acorde con los objetivos y las necesidades de quienes recurren a ella. Por tal razón, tiene un carácter pertinente. Esta también debe ser clara con el objetivo o propósito de facilitar su comprensión y análisis. También tiene la característica de ser comparable con otras empresas, con la información de otras empresas o con la información de otros periodos comprendidos dentro de la empresa. También tiene carácter de ser oportuna, dado que, como se había mencionado anteriormente, es crucial para la toma de decisiones. De igual forma debe ser objetiva, confiable y verificable. Otra característica es que la información contable es altamente actualizable, contribuye al cuidado de los gastos. En cuanto al valor monetario, la información contable lleva intrínsecamente un sentido monetario, es decir, está intrínsecamente ligado al ámbito monetario, fiscal y administrativo de una empresa. Las normas internacionales de información financiera (NIF) son un grupo de estándares que buscan la generación de estados financieros con información clara, contundente, transparente y de alta calidad. Con esta información, inversionistas, acreedores y usuarios estarán en la capacidad de tomar decisiones financieras sobre el futuro de la empresa. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1314 de 2009 en Colombia, las NIF permiten identificar, medir, clasificar, analizar e interpretar la información financiera de una entidad.
Los datos obtenidos a través de la puesta en marcha de las normativas permiten una información confiable y comparable para los entes de control. Las NIF son un tipo de reglamento estándar a nivel internacional. Se les considera como una guía para la realización de estados financieros, en donde predomina el juicio profesional de gerentes y equipo financiero capacitado. Adopción de las normas internacionales de información financiera. Con la globalización, caracterizada por los tratados de libre comercio, la apertura total de las fronteras y el acceso a los mercados internacionales de capitales, fue fundamental la estandarización del lenguaje contable para la elaboración de estados financieros que favorecieran la transferencia corporativa. En consecuencia, un compromiso estratégico de la comunidad empresarial era hablar el mismo idioma financiero. Fue ahí en donde tomó relevancia la adopción de las normas internacionales de información financiera NIF, pues ya habían sido aplicadas en más de 100 países de la Unión Europea, América y Asia. Colombia entró en proceso de convergencia a las NIF a partir del decreto 2784 que reglamenta la ley 1314 del 2009. Fue en ese momento en donde el país comenzó la preparación, implementación y adopción de los estándares internacionales con la promesa de traer mayor competitividad, facilidades, acceso al mercado de capitales y reducción de costos financieros, y para así poder presentar información transparente, consistente y comparable con empresas del mismo sector a nivel global. Para comenzar con el proceso, el gobierno colombiano expidió la Ley 1314, que regula los principios y normas de contabilidad e información financiera. Tras esa resolución y bajo la solicitud del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió los decretos 2784, 2706 y 3022 del 2012. En estos decretos se adoptan las NIF y su implantación en los grupos 1, 2 y 3. Con la aplicación de estas normativas fue posible tener una mayor precisión en la información recogida por entidades como la DIAN y la Superintendencia de Sociedades, obteniendo mejores parámetros para evitar la evasión fiscal y desfalcos al Estado. Sin embargo, es en el año 2015 en donde Colombia realiza la adopción plena de las NIF y establece que las empresas que hacen parte del Grupo 1 y que cumplen con los requisitos establecidos en el decreto serán obligadas a comunicar a los organismos de vigilancia y control el plan de implementación aprobado previamente por la Junta Directiva. La implementación de las NIF en el país abrieron el mercado para el fortalecimiento de la inversión extranjera, alcanzando los requerimientos necesarios para ingresar a la ODED, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Al simplificar el régimen tributario y unificar los estándares para presentar la información contable, las empresas también tuvieron la oportunidad de incursionar en nuevos mercados con mayor facilidad. Antes y después de las NIF. Con la convergencia de los estándares internacionales de información financiera, se pasa de un marco normativo que establecía reglas a uno que establece principios. Inicialmente, el marco normativo definido en los decretos 2649 y 2650 de 1993 definía las reglas para el reconocimiento de los hechos económicos mediante un plan único de cuentas, que incluía un catálogo de cuentas junto con sus respectivas dinámicas para el registro de las operaciones económicas y con esto la posterior generación de los estados financieros. Con la Ley 1314 del 2009 y sus decretos reglamentarios se cambiaron las reglas definidas en el decreto 2649 a principios, interpretaciones y guías, y se pasó del plan único de cuentas del decreto 2650 a tener libertad para utilizar un plan de cuentas particular para cada entidad, sea persona natural o jurídica, obligada a llevar contabilidad y de acuerdo con sus necesidades. En Colombia se estableció que el Grupo 1 debe aplicar las NIF plenas definidas por la Fundación de Estándares Internacionales de Reportes Financieros y que sean incorporadas en un decreto reglamentario. Estas deben ser usadas principalmente por entidades reportantes de interés público, aquellas que cotizan en una bolsa de valores y por instituciones financieras, entre otras. El grupo número 2 debe aplicar las NIF para pymes,
para ser aplicadas en Colombia por las entidades que no pertenecen a los grupos 1 o 3, siempre que sean privadas. Y finalmente, para el grupo número 3 se aplica únicamente el marco normativo nacional definido para tal fin. Para entrar en contexto, debemos tener claro que el IASB es la entidad encargada de que se apliquen las normas internacionales de información financiera NIF a nivel internacional. Para esto debemos tener claro que en Colombia se hizo una adaptación a partir de la Ley 1314 del 2009. Con esto nos dio una introducción, con la Ley 1314 del 2009, una introducción de las NIF y cómo sería su aplicación. Es importante tener claro que las normas contables son completamente independientes a las normas tributarias y que estas NIF serán aplicadas a todas aquellas empresas obligadas a llevar contabilidad. Para esto debemos tener claro que existe una clasificación de 3 grupos, que serían grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Para el grupo 1 debemos tener en cuenta que cumplan con unos requisitos. Por ejemplo, deben cotizar en bolsa. Estas entidades deben ser de interés público, o sea, entidades financieras. Deben tener más de 200 empleados. Sus activos deben ser superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y además deben cumplir con uno de los 3 criterios que voy a mencionar. Primero, debe ser subordinada. Segundo, debe ser matriz o asociada o un negocio en conjunto. Y tercero, estas importaciones o exportaciones deben ser superiores al 50% de las compras y ventas. Si cumple con estas condiciones, con estas características que mencioné, deberán regirse con las NIF plenas, aplicar las NIF plenas establecidas en el decreto 2270 del 2019. Este es su marco técnico normativo. Para el grupo 3 debemos tener en cuenta que deben cumplir con los 3 criterios que voy a mencionar. Primero, que sean microempresas y deben tener hasta 10 trabajadores. Segundo, que sus activos deben ser inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y tercero, que sus ingresos deben ser inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En caso de que cumplan con estos 3 criterios, deben aplicar el marco técnico normativo establecido en el decreto 2706 del 2012. Para el grupo 2 tenemos que si superan características del grupo 3 y no poseen ninguna del grupo 1, automáticamente se clasificarán en el grupo 2. Entonces, teniendo en cuenta esto, se regirán bajo el marco técnico normativo de NIF para pymes, establecido en el decreto 2483 del 2018. En cuanto al cronograma de aplicación de todas estas normas, de estas NIF, vemos que se establecieron 3 periodos: preparación obligatoria, el periodo de transición y el periodo de aplicación. En el caso de los grupos 1 y 3, las fechas fueron totalmente iguales, a comparación al grupo 2, que se dieron un año después. Para el grupo 1 y 3 tenemos que estas empresas estaban obligadas a llevar un cronograma de implementación para el año 2013. Con esto tenían la oportunidad de ser supervisadas por la Superintendencia de Sociedades para hacer esta familiarización con el marco técnico normativo. Pasamos a la fecha de transición y con esto
vemos que se les empezó a exigir a partir del 1 de enero del 2014 que se presentara un estado de situación financiera de apertura. ¿Esto para qué? Para tener en cuenta e ir implementando las NIF, los estándares de NIF. ¿Por qué se hace esto? Porque uno de los principios de la contabilidad es que los estados financieros se puedan comparar con respecto al año anterior, se puedan comparar de un año a otro. Entonces esta fue una etapa de transición, una etapa de implementación que se dio teniendo en cuenta que la normativa que antes regía esta contabilidad era el decreto 2649 y ellos iban a empezar a implementar desde ese mismo año, 1 de enero del 2014, esta contabilidad con los estándares de NIF. En el caso de la valorización de inventarios, como por ejemplo, se aplica diferente, se hacía la contabilización muy diferente con el decreto 2649 y con las NIF. Por eso se decidió de que se empezaran a implementar las NIF para ese año. Fue un periodo de transición en el 2014 y estos fueron los últimos estados financieros que se aceptaron bajo las normas del decreto 2649. Para el periodo de aplicación tenemos que para el año 2015 se empezó a implementar dando una fecha de reporte a 31 de diciembre del 2015. Con esto tenemos que las normas no fueron implementadas de un año a otro, sino que se les dio un tiempo a todas estas empresas para que pudieran aplicar las NIF a la medida. Los estados financieros que quedaron con las NIF fueron el estado de situación financiera al final del periodo, antes llamado como balance general, el estado de resultados integral del periodo, antes contabilizado como estado de pérdidas y ganancias, y tenemos el conjunto completo de los estados financieros, que son también el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, sin dejar de lado las notas que contienen todos esos comentarios y las políticas contables que se aplican en la empresa. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el tema obligados a llevar contabilidad. De manera muy general, según lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Comercio, está obligado a llevar contabilidad de todas sus operaciones diarias y conforme a las prescripciones legales, todo aquel que sea considerado comerciante independientemente de si es una persona natural o jurídica. Ahora, ¿quién es considerado un comerciante? Será considerado comerciante toda persona natural o jurídica que realiza habitualmente alguna de las actividades económicas que la ley considera como mercantil. Dichas actividades se encuentran en el artículo 20 del Código de Comercio. Por otra parte, desde la perspectiva tributaria, son varios los aspectos a tener en cuenta para definir si está o no obligado a llevar la contabilidad. Ahora veamos desde el punto de vista tributario. Desde el punto de vista del Código de Comercio, todo comerciante sin excepción está obligado a llevar contabilidad. Pero desde el punto de vista tributario, tal obligación no le asiste o no le corresponde a todos. Se dice, toda persona que pertenezca al régimen común en el impuesto a las ventas está obligada a llevar contabilidad. Es decir, todas aquellas personas que venden un producto o un servicio y les corresponde pagar un impuesto, están obligadas a llevar contabilidad. Las personas que pertenecen al régimen simplificado en el impuesto a las ventas, desde el punto de vista tributario, no están obligadas a llevar contabilidad, aunque sean comerciantes, pero de acuerdo al Código de Comercio, sí les asiste la obligación de llevar contabilidad. Respecto a las personas naturales, estas no están obligadas a llevar contabilidad. Los asalariados
ni quienes ejercen una profesión liberal, aun cuando deban declarar la renta, pero sí las personas naturales que son comerciantes. Tampoco están obligadas a llevar contabilidad los agricultores y ganaderos que enajenen sus productos en estado natural, pero aquellos agricultores y ganaderos que transformen sus productos y los comercialicen mediante una empresa sí estarán obligados a llevar contabilidad. También desde la perspectiva tributaria para el caso de las personas naturales. Quienes reciben ingresos por arrendamiento de inmuebles, rendimientos financieros y dividendos, en este caso estas actividades están definidas como mercantiles en el mismo Código de Comercio. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destinos a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subarrendamiento de los mismos. Para estas actividades es preciso indicar que por ser actos mercantiles existe la obligación de llevar contabilidad. E incluso se deberá analizar el valor patrimonial de la persona a efectos de establecer el grupo y el marco técnico normativo contable que debe aplicar. Las personas naturales controlantes de sociedades no se puede desconocer el carácter de comerciantes, tratándose de una persona natural controlante, persona natural de un grupo empresarial, ya que aquel que es quien traza las políticas y estrategias de negocio a las que están sometidas el conjunto de empresas de las que se predica la unidad de propósito común, lo que permite afirmar que el controlante en este supuesto ejerce de manera profesional una actividad que puede catalogarse como mercantil a la luz de las disposiciones anteriormente mencionadas. Quien cumpla con esta actividad es catalogado como comerciante y estará obligado a llevar contabilidad. Según el Código de Comercio, en concordancia con la Ley 222 de 1995, Ley 1314 de 2009, el Decreto 2420 de 2015 y además leyes y normas concordantes. Quienes realicen actividades agrícolas o ganaderas bajo la luz del artículo 23 del Código de Comercio, las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en su estado natural no se consideran actos mercantiles y por lo tanto estas personas naturales no están obligadas a llevar contabilidad. Sin embargo, este tipo de contribuyente al no ser comerciante no estaría obligado a llevar contabilidad, pero bajo la norma tributaria establecida en el artículo 150 del Estatuto Tributario, estarían obligados en caso de tener pérdidas fiscales y requieran deducir sus pérdidas en periodos siguientes, por lo que tendrán que llevar contabilidad conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Quienes realicen contratos de construcción conforme a normatividad tributaria establecida en el artículo 200 del Estatuto Tributario, están obligados a llevar contabilidad. Esta norma establece las reglas para quienes presten este tipo de actividades en el sector de la construcción, entre ellas el reconocimiento de los ingresos, costos, deducciones e impuestos descontables. Igualmente, el derecho a reconocer las pérdidas fiscales que se originen en dichos contratos. Los productores de bienes exentos del impuesto sobre las ventas IVA. Los productores de bienes exentos son responsables del impuesto sobre las ventas. Es decir, estos productores están obligados a pagarles el IVA a sus proveedores. Por tal motivo, a la hora de vender sus productos o servicios, estos pueden cobrar un impuesto sobre las ventas. Por lo que, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 477 del Estatuto Tributario, están obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales. Ahora vamos con los voluntarios. La norma tributaria también contempla a los voluntarios que deseen llevar contabilidad.
Así lo establece el parágrafo 2 del artículo 21.1 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes, personas naturales que opten por llevar contabilidad, se someterán a las reglas previstas en este artículo y demás normas previstas en este estatuto para los obligados a llevar contabilidad. Actividades mercantiles. Según el Código de Comercio, las siguientes se consideran como actividades mercantiles, las cuales nos ayudan a determinar quiénes son considerados como comerciantes. Son las siguientes: la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subarrendamiento de los mismos. El recibo de dinero en mutua interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés. La adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio y la prenda de arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos, valores, así como la compra para reventa, permuta, etc. de los mismos. Las operaciones bancarias, de bolsas o de martillos. El corretaje, las agencias de negocio y la representación de firmas nacionales o extranjeras. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. Las empresas de seguros y la actividad aseguradora. Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, cualquiera que fueren la vía y el medio utilizados. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios. Las empresas de obras, construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas y recursos de la naturaleza. Empresas promotoras de negocio y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua, aire y sus accesorios. Y los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. Adicionalmente, están obligados a llevar contabilidad, según el Decreto 2500 de 1986 y artículo 364 del Estatuto Tributario, todas las entidades sin ánimo de lucro, con excepción de las entidades de derecho público y las juntas de defensa civil. Decreto 4400 de 2004, todos los contribuyentes del régimen tributario especial. Ley 190 de 1995, artículo 45. Todos los servidores públicos, sean personas jurídicas o personas naturales, que cumplan los requisitos señalados en esta ley. Ley 743 de 2002, artículo 72. Decreto 2350 de 2003, artículo 27. Las organizaciones de acción comunal. Decreto 1878 de 2008. Las empresas comerciales que se encuentren en las condiciones previstas en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 590 de 2000, micro, pequeñas y medianas empresas. A continuación, hablaremos de los libros de contabilidad. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán registrar en Cámara de Comercio los libros de contabilidad que por ley son obligatorios y aquellos que consideren necesarios. Esto bajo el Código de Comercio, Ley 3284, artículos del 251 al 271. A continuación tenemos los libros de contabilidad. Primero tenemos el libro mayor y balances, el cual es un libro en el que se reflejan las cuentas de balance, activo y pasivo,
y la de gastos e ingresos que se utilizan en una empresa, así como todos sus movimientos. Segundo, tenemos el libro de inventarios y balances. Este corresponde al libro que, de acuerdo al artículo 52 del Código de Comercio, todo comerciante al iniciar el negocio y por lo menos una vez al año debe elaborar un inventario y un balance que le permitan conocer la situación del negocio. Del cumplimiento de esta obligación deberá dejar constancia en este libro. Después tenemos el libro diario. Este libro permite detallar los comprobantes diarios en forma cronológica con el fin de obtener los datos resumidos para registrar el libro mayor y balances. Luego tenemos los libros auxiliares. No requieren registro y se llevan en forma permanente y detallada por cada cuenta contable. Son ejemplos de ellos el libro de caja, el libro de bancos, el libro de cuentas por cobrar, entre otros. Y por último tenemos otros libros de contabilidad. Tenemos libros de actas de Asamblea General de Socios y libro de registro de socios o accionistas. Soportes de contabilidad. Los soportes contables son aquellos documentos que sirven de base o instrumento para registrar toda la actividad económica de una organización. Estos soportes son de carácter probatorio y en ellos se busca incorporar todos los hechos o todas las transacciones realizadas en el ente económico al sistema de información contable. Los soportes además deben ser justificables con los documentos pertinentes de cada una de ellas y deben contener la siguiente información general. Primero, nombre o razón social de la empresa que lo emite. Segundo, nombre, número y fecha del comprobante. Tercero, descripción del contenido del documento. Cuarto y último, firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los comprobantes. A continuación se presentarán las principales soportes contables. Como primero encontramos el recibo de caja, que son aquellos que se usan como soporte de prueba de todos los ingresos a caja recaudados por distintos conceptos. Esto es un soporte de los abonos parciales o totales de los clientes de una empresa, los cuales son representados en efectivo, en cheques, tarjetas de crédito y tarjetas débito. Como segundo tenemos recibo de caja menor, que estos soportes tienen la finalidad de soportar los gastos de menor cuantía, cuyo valor no amerita realizar pagos con cheque. Aquí se elabora en original y se anexa como soporte al formato de reembolso correspondiente. Como tercero tenemos recibo de consignación bancaria, que esto es un comprobante que elaboran los bancos y entregan a sus clientes para que lo llenen al momento de realizar su consignación. El original queda en el banco y una copia con el sello del cajero o el timbre de la máquina registradora. Como cuarto encontramos comprobantes de egresos. Estos tienen la función de probar los desembolsos o pagos realizados por las empresas, los cuales para llevar un mejor control deben realizarse en cheques. Aquí se elabora en original y 2 copias debidamente firmadas por el beneficiario del pago. El original, junto con los soportes de pago, bien sean facturas o cuentas de cobro, se anexarán al sistema de información contable. La primera copia para incluir al consecutivo y la segunda para la persona que realizó el pago. Encontramos facturas de compraventa. Se genera para garantizar un contrato de compraventa o prestación de servicio y debe llevar descritos los artículos pactados, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de pago. Aquí se elabora un original, el cual se le entrega al cliente, y 2 copias. La primera para el archivo consecutivo y la segunda para anexar en el comprobante diario de contabilidad. Como sexto tenemos nota crédito, que esta se elabora cuando la empresa concede descuentos o rebajas que no están liquidados en la factura o cuando los clientes realizan devoluciones de mercancía. Aquí se genera un original y 2 copias.
el original para el cliente y una copia para el archivo consecutivo y la otra para el registro en el sistema de información contable. Como séptimo encontramos nota débito, que esto es un comprobante que utiliza la empresa para cargar a sus clientes una labor mayor por error u omisión en la liquidación de facturas y los intereses de mora en el pago de sus obligaciones. Como último tenemos nota de contabilidad. Este documento se prepara con el fin de registrar todas las operaciones que no tienen un soporte contable, como los asientos de corrección, ajustes y cierre. Aquí se puede resumir en un solo comprobante dichas transacciones en un periodo de tiempo determinado, ya sea semana, quincenal, mensual, dependiendo de las necesidades de la empresa. En cuanto a la importancia de los soportes contables, nos encontramos de que los soportes contables son de gran importancia, ya que se consideran el respaldo de cualquier registro contable, que ayuda en gran medida a calcular ingresos, egresos y patrimonios de una organización, además de que nos ayuda a analizar los movimientos internos no solo del dinero, sino también de los bienes. A través de su verificación, estos soportes contables nos ayudan a validar cómo realmente han sucedido los hechos y operaciones de la empresa, indicándonos así si la actividad es viable o no. Asimismo, estos soportes nos otorgan un respaldo frente a terceros de las operaciones realizadas, convirtiéndose en prueba de lo sucedido, es decir, ayuda en cobros de cuentas, liquidaciones para cierres de la empresa, en juicios laborales, etc. Enfocándonos en cuanto a nivel tributario, tenemos que en cuanto a la función fiscal, sirven de prueba y respaldo ante una fiscalización tributaria lo que son la documentación contable, que esto debe conservarse por un plazo de 10 años contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento, documento o comprobante. Transcurrido este tiempo, podrán ser destruidos por el comerciante con la garantía de reproducción exacta, tal como lo establece el artículo 60 del Código de Comercio. Ahora bien, para efectos estrictamente fiscales, por disposición del artículo 632 del Estatuto Tributario, para efectos de control de los impuestos, las personas y entidades contribuyentes o no contribuyentes deberán conservar por un periodo mínimo de 5 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo de los siguientes documentos. El primer documento son las facturas, documentos equivalentes o documentos sustitutivos, excepto las copias de las cintas de las máquinas registradoras, las que, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 422 de 1991, deben conservarse durante 2 años a partir de su utilización, siempre y cuando conserven el registro resumen de las mismas como soporte contable, de acuerdo con el artículo 632 del Estatuto Tributario. El segundo documento son los medios magnéticos que contengan la información, así como los programas respectivos, el comprobante, informe diario y la cinta testigo magnética, cuando se pidan facturas por computador o se utilice el sistema POS. Como tercero, tenemos los archivos magnéticos y el software utilizados por el intercambio de documentos a través de la red. Tratándose de la factura, encontramos la identificación tanto del emisor de la factura como el receptor de la misma, con indicación de la fecha de transmisión o recepción por parte de la administración de la red de valor agregado. Como quinto, encontramos los registros, comprobantes de informes diarios, comprobantes Z, listas genéricas y los comprobantes resumen denominados informes fiscales de control en ella adoptados. Como último, tenemos el registro,
que deben llevar quienes elaboran facturas o documentos equivalentes de las personas o entidades que hayan solicitado el servicio y copia de las resoluciones de autorización de la enumeración o constancias del vencimiento del término para decidir, entregadas por el servicio o por el usuario del servicio. Y por último y para finalizar, no sobra señalar que el medio magnético es una herramienta de tecnología avanzada utilizado para reproducir información que facilita la investigación, demostración y soporte de hechos contables, financieros y económicos en las empresas o en entes económicos. Su aceptación como tal depende de los controles para su conservación y fácil localización de la información a consultar. Si bien la ley no profundizó respecto a su uso concreto, si su custodia, registro, fácil localización y la codificación de la información es adecuada, la respuesta a la consulta debe ser afirmativa. Les agradecemos enormemente por su atención, esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y será hasta la próxima.